noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la segunda edición de 6 de Noticias en otra jornada fría. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, con mucha neblina. La verdad que hoy, hasta cerca de las 11 de la mañana, era impresionante la niebla que había en el casco urbano, en la zona, sobre todo obviamente de la laguna Setúbal, pero en gran parte de la ciudad que se extendía a las rutas. Hay una advertencia, algunas recomendaciones que hace la provincia, la Agencia de Seguridad Vial, para tener en cuenta. Porque actualmente ya hay bancos de niebla registrados en distintos puntos de la autopista, fundamentalmente, por eso las recomendaciones para circular y evitar cualquier tipo de accidente. Las básicas, no conducir tan rápido, obviamente la luz baja siempre encendida, tratar de no llevar las luces altas. Y de no detenerse. Y no detenerse, y en caso de detenerse, tratar de hacerlo en lugares que evitar algún accidente. Y no colocar las balizas, porque eso puede significar que a lo mejor algún auto esté detenido y ocasionar algún accidente. No hubo reporte de algún accidente grave durante la mañana de hoy, pero bueno, vienen bien siempre estas recomendaciones a la hora de viajar, porque bueno, se espera que varios días de neblina vamos a tener en las próximas semanas. Tenemos un programa cargado de información. ¿Qué les parece si arrancamos con los principales temas del día? Como le vamos a contar la situación en el hogar Sarmiento, que funciona en barrio Candioti. En las últimas horas sus autoridades han manifestado que había inconvenientes para pagarle a los proveedores de mercadería, y no es porque no estaban los fondos fueron girados como la provincia realiza con las diferentes instituciones donde se alojan y donde trabajan con chicos en condición de vulnerabilidad, sino que no hay un cargo de director ni tampoco de habilitación para firmar los cheques, y que esto le permita a los proveedores percibir el dinero por el cual han entregado la mercadería. Mañana va a haber una reunión, pero vamos a estar con la palabra de la preceptora y la versión desde el gobierno. En la tarde de hoy, el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de la Mujer realizó una presentación acerca de un informe regional sobre embarazo en niñas que van desde los 10 hasta los 14 años. Las cifras realmente en toda la región de América Latina es sorprendente. Estamos hablando de más de 60.000 casos por año. Hay una realidad en Santa Fe que es también preocupante, porque con datos oficiales en los hospitales se registra un parto por día, al menos en los hospitales. Estamos hablando de más de 360 embarazos en esta franja etaria, en niñas que van desde los 10 hasta los 14 años. Le vamos a estar contando cuáles son el resto de las informaciones que revela este informe, fundamentalmente porque de base se subyace que estas niñas muchas veces son víctimas de abuso. Vamos a estar conversando con el futuro presidente de la Unión Cívica Radical. Mañana va a estar asumiendo el diputado provincial Julián Galdeano sobre los objetivos, los desafíos del radicalismo en Santa Fe. Se viene hablando en las últimas semanas de estos acuerdos que hay a nivel nacional con Cambiemos, con el PRO, y a nivel provincial desde hace muchos años con el socialismo dentro del Frente Progresista. Hay algunos que dicen, sobre todo del PRO, que el radicalismo se defina si están de un lado o si están del otro. Bueno, vamos a hablar un poco de los desafíos que representa ser el presidente de uno de los partidos centenarios que tiene nuestro país y con un importante desarrollo en nuestra provincia. También le vamos a estar contando los detalles de este anuncio que realizó en la jornada de hoy el gobernador Lifchitz sobre un beneficio que se va a otorgar a los clubes del barrio para condonar hasta el 50% menos de la tarifa de la empresa provincial de la energía. También hay anuncios para la tarifa de agua, no solamente para aquellos que son asistidos por ASA, sino para las cooperativas. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué tipo de trámite hay que hacer? Si es que hay que hacer, se lo vamos a estar contando. Bueno, arrancamos con el primero de los títulos, que tiene que ver con el hogar Sarmiento.
13 chicos son asistidos en esta institución que es de la provincia de Santa Fe y que en las últimas horas, bueno, preocupó porque había algunos Twitter que decía que los chicos hoy no tenían que comer. Claro, el año pasado inclusive este establecimiento fue totalmente remodelado, construido a nuevo, fue habilitado e inaugurado por el ex gobernador Antonio Bonfatti. La situación es que hubo algunos cambios en la dirección y también en otros cargos dentro de la institución que por problemas burocráticos nadie podía firmar los cheques y esos cheques no podían ser entregados a los proveedores. Por eso se encontraron con este inconveniente en el día de hoy de no tener con qué comprar o pagar los alimentos para poderle darles a los chicos. Esta situación en principio se podría subsanar ya a partir de mañana, ya le vamos a estar contando la versión, lo que se nos informó en la tarde de hoy desde la Subsecretaría de la Niñez, lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Pero hablábamos con una de las preceptoras del turno tarde que se encontró con la novedad cuando llegó al mediodía, tomó el turno a la hora 12 y se encontró que le habían dicho, bueno, no hay nada para darle de comer a los chicos, ¿qué hacemos? Bueno, descongelaron un guiso la semana pasada, pudieron darle algo de comer, pero esperan que esto se solucione para no sufrir inconvenientes en el futuro. Yo hoy llego a las 12 y me encuentro con que la Economa estaba muy mal anímicamente porque resulta de que ya no quedan comida para los chicos. ¿Cuál es el problema? El problema no es la plata está. Lo que pasa es que no tenemos hace 2 meses dirección ni habilitación para que firmen los cheques para los proveedores. Sí tenemos carne y verdura porque gracias a ellos que nos fían, todavía tenemos eso, pero por ejemplo me mostró hoy el economato, había 1 kilo de azúcar, 1 paquete de arroz y 4 paquetes de fideo. ¿Cuántos chicos están en estos momentos en el hogar? 13. ¿Dirección y habilitación tienen que ser del hogar? Digamos, no hay personas nombradas, ¿se podría explicar? No, hace 2 meses que había una directora interina, se puede decir, a cargo, y se fue y no nombraron a nadie más. ¿Nadie más puede firmar estos cheques para los proveedores? Y la subsecretaría se tenía que hacer cargo o algo de eso, sí. ¿Se han comunicado con ustedes, la subsecretaría? Sí, ahora tipo 4 más o menos vino un señor Mora y trajo leche, 4 litros de leche y 1 kilo de azúcar y que mañana a la mañana iban a venir a solucionar el problema. Definitivamente. ¿O esperan eso ustedes? Esperamos. ¿Han tenido estos problemas en otras oportunidades? Digamos, siempre llegan con lo justo. ¿Cuál es la vida de todos los días? No. Esto se suscitó hace muchos años, pasó algo parecido en otros gobiernos, todo, pero sí, en ese momento sí no había plata. Ahora no, plata hay para pagarle a los proveedores. Un problema de burocracia, si se quiere. Exactamente, lo que pasa es que no nombran el director y el habilitado, entonces no hay quien firme los cheques. Bueno, escuchábamos la palabra de la preceptora. En la tarde de hoy nos comunicamos con el secretario de Niñez, Horacio Coutaz, quien prefirió por el momento no dar una nota con nosotros, pero sí nos explicó un poco la cuestión de esta situación que está atravesando el Hogar Sarmiento. Él reconoce que efectivamente no hay una directora asignada, que hay problemas con las firmas, esto es verdad, no hay personas que estén habilitadas para realizar estas firmas. Lo que sostiene es que no hay ningún tipo de deuda, que el mes pasado, la semana pasada, el 14 de junio, se hizo la transferencia por más de 27.000 pesos en concepto de gastos de funcionamiento. Él sostiene que hay una investigación en curso en este momento porque se está tratando de determinar si existen responsabilidades con algún mal manejo de estos recursos. Él desmiente que los chicos hoy no hayan tenido que comer.
efectivamente, al mediodía comieron este guiso que Leonardo les contaba al principio, fue descongelado, luego para la noche tenían como menú pollo con verduras, eso es lo que dice, y hasta el momento, hasta que esto saltara a través de los medios de comunicación, nadie del Hogar Sarmiento se había comunicado con la Secretaría de Niñez para plantearles la situación, excepto para pedir 3 litros de leche, que como decía la preceptora, ellos decían 3 litros de leche que les habían solicitado, fueron enviados 4 en la tarde de hoy. Mañana la reunión va a ser a las 8 de la mañana con la gente que está ahora a cargo del Hogar Sarmiento, y en esa reunión se va a tratar de definir quién va a estar habilitado para poder firmar los cheques y obviamente pagar a los proveedores, que era este problema administrativo, de lo cual la Secretaría de Niñez sostiene se enteró a través de los medios de comunicación. Se lo contábamos, primero lo que denuncian quienes están diariamente en el Hogar Sarmiento y por lo menos la postura desde el gobierno provincial. Vamos a presentarlo a José Bordón, para hablar de economía. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, megaproyecto que avanza. Avanza a ritmo acelerado. Yo creo que dentro de una semana, el 29, tendremos ya la ley aprobada. Sin modificaciones, hoy aprobaron las comisiones respectivas en el Senado, lo que ya vino de diputados aprobado. Y bueno, ahora habrá que esperar el debate final. Creo que no va a haber inconvenientes, números hay como para hacer frente a esta situación, así que la semana que viene tendríamos ya concretado esto, que significa, en pocas palabras se lo menciono o recuerdo, pago a jubilados, hayan tenido juicios con el Estado o no, fallo favorable o no hayan iniciado juicio, pero una actualización importante en materia de ingresos. La otra es la incorporación de ese subsidio a la vejez. Aquellos que hayan cumplido 65 años de edad y no hayan efectuado ningún aporte van a tener un beneficio que va a corresponder al 80% de la mínima que cobren los jubilados. Lógicamente, son cifras que después se van a ir actualizando y lógicamente también dentro de lo que es posible abonar hoy a quien no ha hecho un aporte al sistema. El otro tema es el blanqueo. Me parece que la mayor atención va a estar centrada allí, en el blanqueo, que es un blanqueo con algunas características diferentes a las que había antes. Primero, que acá hay que pagar un impuesto, y después con la gran atracción para quienes tienen plata en el exterior, que pueden traer el cupón del depósito. Con eso ya blanquean, aunque quieran no traer el dinero del exterior. Que son esas cosas que usted no entiende mucho y que nosotros tratamos de analizar y explicarle un poquito como para que diga, bueno, sé que es así. De lo contrario no sé. Ahora, ¿cuánto va a venir de blanqueo? 75.000 millones se dijo en una primera instancia. Pero me da dudas, ¿por qué? Porque hoy el gobierno salió a licitar letras por 76.000 millones, con lo cual quiere hacer frente a esta erogación del pago a los jubilados. O sea, tiene miedo que no llegue 75.000 de blanqueo. Bueno, primero porque la ley se va a aprobar recién y después tienen que promulgarla y demás. Y después reglamentarla. Sí. Así que esto va a llevar un tiempo. Pero me parece que el gobierno, es lo que vos decís, está tomando sus precauciones porque puede que no vengan tantos dólares como dicen, y además porque a lo mejor con este endeudamiento lo que se libera es el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, no se lo toca por allí. Ahora hay que ver, endeudamiento a qué costo, a qué tasa. ¿Saben por qué hago esta referencia? Porque el déficit del mes de mayo realmente fue preocupante. El déficit de los primeros 5 meses de este año es tremendamente preocupante. Sé, porque lo he comentado muchas veces, que la herencia fue pesada, pero de aquí en adelante las cosas hay que comenzar a hacerlas de otra manera como para revertir esta situación. Es lógico, se asumieron los compromisos de campaña, perfecto. No voy a decir que no al pago a los jubilados,
pero de aquí en adelante este endeudamiento ya acota la posibilidad de cumplir objetivos de campaña. ¿Cuáles? Una inflación de un dígito para el 2019 y un punto menos en el déficit en relación con el PBI también para aquella fecha. Todas estas cosas no las digo exclusivamente por conocerlas, las resaltan las consultoras nacionales e internacionales que en las últimas horas hicieron una muy severa advertencia sobre la situación fiscal de nuestro país. Gracias, José. A ustedes, hasta mañana. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. En mayo de este año, el Ministerio de Salud salió a reconocer que estadísticamente en la provincia, en los hospitales públicos, se registra un parto en una nena entre 10 y 14 años por día, lo que eleva el número a 360 por año. Estimativamente esto se viene manteniendo. Y uno en ese momento causó conmoción y obviamente se preguntaba si era una realidad exclusiva de Santa Fe, de Argentina, o también se repetían estos datos a nivel internacional. Parece que sí. Hoy en este estudio que presentaron estas mujeres que pertenecen al Comité de América Latina y el Caribe, se habla de embarazos en las niñas con cifras que, por ejemplo, en Uruguay registra 169 casos por año. Aquí en Argentina más de 3.000. Más de 3.000. Las causas son varias, en su mayoría relacionados a abusos o violaciones en nuestro país, pero en otros países tienen que ver con cuestiones culturales. Niñas que son obligadas a casarse a los 12 o 13 años, como ocurre en México, que se está tratando de modificar. En el caso de los abusos y las violaciones, la verdad que es muy difícil, por eso se apunta mucho a la legislación que existe, pero al cumplimiento de ella y a la participación del Poder Judicial. Pero nosotros tenemos un número de alrededor de 3.100, 3.070 niñas que se convierten en madres por año. Lo ideal sería que ese número no existiera. En Uruguay rondan los 180, no llegan a 200 por año. Nosotros hemos relevado desde el 2010 al 2014. Y bueno, por supuesto que hay países como Brasil que tienen 27.000 por año, niñas madres, ¿no? Pero también está relacionado con la población. Si comparamos Colombia, que tiene menos población que Argentina, con Argentina, vemos que Colombia tiene el doble de niñas madres, y entonces ahí pensamos que probablemente las causas, el tema de la violencia esté más potenciado por las secuelas del conflicto armado. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, nosotras comenzamos con, el primer momento son las causas de por qué las niñas se embarazan, y ahí encontramos un montón de cuestiones, ¿no? En el abuso sexual incestuoso, en el tema de la impunidad de esos abusos que ni siquiera son denunciados. Tenemos un nivel de impunidad arriba del 97%, lo cual es muy grave. Y luego, una vez que pasamos al tema ya del embarazo, lo que vemos es que no hay protocolos hospitalarios para atender a estas niñas, porque todo entra en la bolsa de adolescencia y las tratan como si fueran jóvenes. Y no es así, requiere un trato especial. Entonces, sí, desde la última vez que lo presentamos en Rosario, el Hospital Provincial sabemos que ya está trabajando en un protocolo para atender a estas niñas. Eso es muy alentador. Nosotros esperamos que estas denuncias que nosotros estamos haciendo realmente redunden en nuevas políticas públicas para estas niñas, ¿no? Después está la cuestión cultural de las mujeres que viven en mi casa son de mi propiedad, ¿no? Que es como uno de los ejes del patriarcado. Y ahí, en esa cuestión, cuando nosotros hicimos un relevamiento en el año 2010, encontramos que en Santa Fe, en el departamento San Javier, era donde había más niñas madres. No sé este año cómo estará, pero creo que eso también tenía que ver con el turismo sexual y la forma en que se considera a las niñas en ese departamento. Entonces, el tema es que nosotros abordamos eso, abordamos embarazo infantil, maternidad infantil, y lo que vimos es una cosa gravísima también. El estigma de haber quedado embarazada, de haber sido abusada, va sobre la niña. Bueno, en el panel donde se dieron a conocer los detalles, participaron diputadas y concejalas, también integrantes
de lo que es la multisectorial de mujeres, quienes, bueno, remarcaban, conociendo un poco de estas cifras, qué es lo que se puede hacer, más allá de lo que pasó, qué es lo que se puede hacer para modificar estos números. La educación sexual desde muy pequeños y pequeñas se lo estaba remarcando, también lo del que mencionaba recién, el protocolo de actuación en estos casos en hospitales que muchas veces no se sabía cómo trabajar. Hablábamos con la concejala Adriana Molina y también Silvia Ausburger, diputada provincial, quienes estuvieron en la presentación de este informe. La verdad que es una preocupación muy importante, y sobre todo lo que hace este informe, que creo que es central, es que visibiliza una situación. Si bien se habla del embarazo adolescente, pero la realidad que acá estamos hablando de embarazo infantil, estamos hablando justamente de niñas madres, estamos hablando de niñas entre 9, 10, 11 años que están embarazadas y que en muchos casos o en la mayoría llegan a ser madres, y esto nos hace realmente comprometernos. Primero, preguntarnos qué sucede, porque como es un tema en silencio, muchas veces casi que se naturaliza que una niña a los 10, 11 años puede ser madre, cuando sabemos que casi el 100% de los casos, y esto lo dice el informe, la causa de ese embarazo es una violación, la causa de ese embarazo es un abuso sexual. Entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué sucedió con ese abusador? Fue castigado, fue investigado, fue condenado, esto por un lado. Por el otro lado, también por supuesto ver todo aquello relacionado con la prevención. Creemos que es muy importante que haya estadísticas para poder tomar buenas decisiones políticas, y también que haya protocolos de actuación para salud y para la justicia. En Argentina tenemos legislación protectiva en relación a esto, pero que no se cumple. Por ejemplo, el caso de la niña correntina, que explica el informe, es una niña donde se ha violado el derecho al acceso a un aborto no punible que le correspondía, y como marcaba recién Susana, el derecho a educación sexual integral desde la primera infancia, que tenía enormes obstáculos de cumplimiento en nuestro país, y que, como bien marca el informe, es el único país que tiene educación sexual en todo el ciclo formal de educación, y sin embargo tenemos fuertes obstáculos para que se cumpla. O sea que la legislación existe, lo que necesitamos es que se cumpla, políticas públicas para defender esos derechos, y sí, por supuesto, el aborto legal, como lo está planteando la campaña nacional por el derecho al aborto, que también implicaría un paso importante para resolver estas situaciones planteadas en el informe. Bueno, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Una nena de 11 años está en condiciones de elegir ser madre. Obviamente, estos datos que revela CLADEM dan a las claras cuenta que muchas veces no, que son víctimas de la violencia, y que una vez que ellas mismas deciden ejercer el derecho a seguir siendo niñas, muchas veces las propias leyes y los propios sistemas de salud atentan contra esa posibilidad. Vamos a realizar la primera pausa en el noticiero. Ya volvemos con Julián Galdeano, el diputado provincial, que mañana va a asumir como presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe. Washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you, hope you get my name. But what's puzzling you is the nature of my game.